La idea de hoy es compartir con ustedes dos de los trabajos que presentamos con el grupo que dirijo junto a Viviana, sobre análisis económico de la cultura y el turismo cultural. Y en particular hoy vamos a presentar dos de esos trabajos, como les decía, uno que armamos con Carolina y el otro que armaron Dani, Viviana y Marina. Todas formamos parte del PGI, así que el trabajo es muy colaborativo. Si bien lo vamos a presentar en dos grupos, hay de todo, mechado de todas en todos los trabajos, y en general compartimos. Bueno, y también trabajaron, creo en el de ustedes, chicas, Lucy, me parece. No, bien. Entonces, arrancamos, si te parece, con el trabajo nuestro, el grupo nuestro de trabajo con el tema de economía de la cultura. Empezamos a trabajar este sería el tercer año, y con Viviana un poco vinimos desde la rama, entramos, digamos, en economía de la cultura desde la rama del turismo cultural. Un poco desde la economía del turismo y dirigiendo a alumnos con las tesinas y con trabajos de investigación que fuimos haciendo, nos fuimos metiendo de a poco en lo que es patrimonio, en lo que son gestión de museos, y bueno, distintos temas relacionados siempre desde el lado del turismo cultural. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta con Viviana que eran cosas interesantes que no estaban siendo trabajadas por ahí en el departamento o en el instituto, y bueno, y de a poquito entonces nos fuimos inmiscuyendo en lo que es la economía de la cultura. Y bueno, aquí estamos. Si me compartís pantalla, arrancaríamos Carolina y yo. Ya estás para ¿Ya compartir, estoy? ¿eh? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, el trabajo entonces que les vamos a contar un poquito con Caro es sobre consumo cultural en tiempos de pandemia, en particular en la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí? A modo de introducción, bueno, podemos decir que el tema de la pandemia y el confinamiento ha tenido impacto en todas las áreas de nuestra vida diaria y del país. Pero el sector en particular de las industrias culturales y del turismo, como hablábamos el otro día, han sido dos de los sectores que han tenido mayor impacto. Son de los primeros que cerraron sus actividades, o sea, de un día para el otro no hubo más cine, no hubo más teatro, cerraron los museos. Y esto hizo que todos nuestros consumos culturales se hayan modificado. Por un lado, ya venía habiendo un cambio en lo que era el consumo cultural, producto de la posibilidad del acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, y esto se vio exacerbado con el tema de la pandemia. Es así que, por un lado, la oferta cultural se expandió mucho, mientras que por el otro lado se vio bastante limitada. Digo, se expandió, ¿por qué? Porque las editoriales empezaron a ofrecer gratuitamente libros en Internet, los museos que no tenían visitas virtuales las armaron, y los que las tenían las mejoraron, los teatros tuvieron que empezar a ofrecer obras en la web, y empezaron a aparecer plataformas nuevas de streaming que están compitiendo y siguen compitiendo hoy en día por la atención de los consumidores. Es decir, que todas las actividades que se pudieron adaptar al mundo audiovisual son las que mejor paradas, podemos decir, se encuentran. A nivel, por ejemplo, también de la UNESCO presentó su programa Comparte Cultura,
dando acceso virtual a los bienes patrimonio de la humanidad. A nivel nacional, el programa Cultura en Casa, que también se replicó a nivel local acá en Bahía Blanca. Es decir, toda esa oferta que a veces hasta es demasiada y que nos abruma, fue posible gracias a estos avances tecnológicos. Pero mientras que por un lado tenemos toda esa gran oferta, por el otro lado hay todo un sector, las chicas después van a explicar más claramente, pero un sector que tiene una situación que es alarmante, es decir, todo el sector que tiene el contacto en vivo, la música en vivo, la danza, el circo, todo lo que es arte callejero en general. Y entonces estamos perdiendo, estamos pasando, digamos, a lo que sería la desmaterialización de esa cultura, y encontramos que todos los contenidos prácticamente se han digitalizado. Entonces lo que se pierde y se trastoca, podemos decir, es esa experiencia corporal del encuentro que tenemos cuando vamos a ver un acontecimiento artístico, ya sea un recital, una obra de teatro o ballet. Como decía, es uno de los sectores más golpeados porque son los primeros que tuvieron que cerrar esas actividades, y consideramos también que van a ser de los últimos que van a abrir por el tema del distanciamiento y todo eso. Bien, entonces en este marco, en este contexto, lo que hoy queremos compartirles es lo que analizamos un poquito respecto a la situación del consumo cultural en la ciudad de Bahía Blanca. Esto lo analizamos en dos etapas, digamos, en función de dos encuestas que difundimos mediante formularios de Google. La primera ya la teníamos porque la habíamos elaborado con todo el equipo durante el año 2018, y la implementamos en el 2019, y está basada en la encuesta nacional de consumos culturales que realiza el CINCA, el Sistema de Información Cultural de Argentina, y la última que había del CINCA, la nacional, era del 2017, esta estaba basada a su vez en la anterior que habían hecho, que era del 2013, y todas a su vez están basadas en una estructura común de encuestas oficiales de consumos culturales que se está tratando de unificar a nivel de Latinoamérica, en el marco del convenio Andrés Bello. Colombia fue el primer país, digamos, que tuvo su encuesta de consumos culturales, y luego otros países la siguieron. Bueno, Argentina es uno de ellos, que si bien no integra el convenio, adhiere a la metodología. Esta encuesta la nacional tiene 117 preguntas, estructurada en torno a distintas dimensiones, tratando de cubrir todas las dimensiones del arte y la cultura. Nosotros, como no era una encuesta que íbamos a hacer de manera presencial, por falta de recursos, la acotamos, y nuestra encuesta del año 2019 fue de 37 preguntas. Con esta encuesta logramos tener 336 respuestas válidas, que la tuvimos unos meses en la web, digamos, del 2019. La segunda encuesta fue más cortita, ya en mayo del 2020, viendo que no podíamos avanzar, porque la idea nuestra primero era tratar de completar la encuesta del 2019 con algo de trabajo de campo con pasantes durante este año, para tener una muestra mayor. Pero bueno, visto el tema de la pandemia, en mayo decidimos implementar una un poquito más corta, que tuvo 8 preguntas, y por eso suponemos que en poquito tiempo, en 20 días del mes de mayo, logramos 225 respuestas válidas. Entonces, bueno, en función de estas dos encuestas, es que después Carolina les va a contar un poquito los resultados y lo que observamos. Como marco teórico, podemos decir,
para los trabajos que estamos realizando todas en el grupo, sería la economía de la cultura. La economía de la cultura no es otra cosa que una subdisciplina dentro de la ciencia económica, que en un primer momento se la llamó economía del arte, pero este término era restringido porque se dejaba de lado todo lo relacionado con patrimonio y con las industrias culturales. Es por eso que hoy en día se la conoce como economía de la cultura. El trabajo que se puede considerar que dio el puntapié inicial y que todos los autores lo consideran como seminal en la disciplina, es la obra de Bomoli Bowen del año 1966, Performing Arts, The Economic Dilemma. A partir de ahí surge todo un cuerpo teórico y luego empírico, trabajando estos temas. Es así que en el año 1973 surge el Journal of Cultural Economics, que da la primera definición, podemos decir, de economía de la cultura, y ellos la definen como la aplicación del análisis económico a todas las artes creativas y escénicas, al patrimonio y las industrias culturales, ya sea provistas de forma pública o privada, y examinando también la organización económica del sector cultural y el comportamiento de productores, consumidores y del Estado. Luego, varios de los autores que escribían en el journal forman la Asociación Internacional de Economía de la Cultura en el año 1993, que sigue hasta nuestros días, y que organiza cada 2 años su congreso internacional. Siguiendo un poquito con la línea histórica y de hechos importantes, en el año 91 se le da el código GEL. Es así que la economía de la cultura está identificada dentro del Z1 es economía de la cultura, y en el 2001 se agrega el Z11, que es economía del arte y la literatura. Luego, ya en este siglo, en el 2006, el Handbook in Economics decide lanzar un número especial, que es el Handbook of the Economics of Art and Culture, dándole ya mayor identidad todavía a la subdisciplina. Bien, dentro de lo que son los grandes temas que esta disciplina trabaja, organizados según los presenta Herrero Prieto, son, por un lado, las artes escénicas y musicales, que son aquellas que necesitan del consumidor para producirla, es decir, una obra de teatro, una película de cine, no existe si no está el público. Por otro lado, las artes visuales, donde tenemos la demanda por razones estéticas exclusivamente, pero también su demanda como activo financiero. Hay un gran mercado de intercambio de obras de arte. Por el otro lado, el patrimonio cultural, recurso único que tienen los países y que debe ser preservado para lograr su sostenibilidad en el tiempo para generaciones futuras. Y los otros dos temas son las industrias culturales y la política cultural, esta ya en lo que sería el marco de la economía normativa. Dentro de lo que son áreas específicas de análisis, sobre todo en los 3 primeros grandes grupos que presenta Herrero Prieto, tenemos todo lo que está relacionado con el mercado del arte. El mercado del arte y de la cultura es un mercado bastante dicotómico, porque hay algunos bienes que, por un lado, bienes y servicios culturales por los cuales no pagamos, por ejemplo, el acceso a un museo público, mientras que, por otro lado, hay entradas a algún recital o algún concierto en alguna ópera famosa, por ejemplo, por el cual pagamos precios muy altos, o obras de arte de algún artista famoso por el cual también se paga mucho
mucho dinero. Por el lado de la oferta está todos los temas relacionados con el mercado laboral de los artistas, y por el lado de la demanda, el tema de analizar los determinantes de la demanda de bienes culturales y del consumo cultural. Pasando entonces a lo que es el consumo cultural específicamente, dentro de los antecedentes, y ya saliendo de lo internacional y viniendo a América Latina, Néstor García Canclini, desde el área de la sociología, Guillermo Zunkel en la década del 90, son los primeros que empiezan a trabajar y a profundizar un poquito el tema. Para García Canclini, los productos culturales se distinguen por su valor simbólico, que predomina por sobre su valor de cambio. Por otro lado, y ya bajando hacia Argentina, hay pocos estudios de índole cuantitativa, y en el caso de los de índole cualitativa, faltan estudios que permitan explicar fundamentos y motivaciones del consumo cultural. Hay algunos trabajos realizados por Patricia Terrero, por Guillermo Zunkel, por el Grupo de Quevedo, pero más que nada son para Buenos Aires, estos son trabajos cuantitativos para Buenos Aires, y hay algunos para Córdoba y Rosario. Igual entre los autores también está la idea de que todavía falta tener una definición operacional de consumo que sirva para hacer comparaciones y desarrollar marcos analíticos que puedan ser comparables. Yendo a las características del consumo cultural, tenemos las opiniones de algunos de los teóricos que más han trabajado el tema, como por ejemplo Tremblay, que en su paper del 2008 se refiere a que el consumo cultural depende tanto del tiempo de ocio de los individuos como de su ingreso, es decir que la frecuencia de asistencia al teatro o al cine no va a depender solo del precio del servicio, sino que está sujeto al tiempo libre que tengan los agentes económicos. Y Tremblay también considera que lo que distingue al consumo cultural del consumo de otros bienes es que no implica una adjudicación, sino que más bien que es una cuestión de acceso y de compartir una experiencia, más que de una apropiación material. Por otro lado, tenemos a otro teórico de la economía de la cultura, que es David Trosby. David Trosby tiene un libro que es Economía y Cultura del 2001, que es bastante interesante, y él habla de que el consumidor de bienes y servicios culturales es un individuo cuyo gusto es acumulativo y depende del tiempo. Es decir, que el consumo cultural contribuye a la satisfacción presente y a la acumulación de experiencia, que a su vez llevan al consumo futuro. Por otro lado, hay toda otra corriente, iniciada con un trabajo empírico de Morrison y West en el año 86, donde dicen que el gusto por el bien aumenta si hubo exposición temprana a la experiencia. Es decir, que si yo en mi niñez tuve exposición con actividades culturales, con talleres o con cualquier tipo de actividad relacionada con la cultura, en un futuro yo voy a ser un demandante de bienes culturales. Y es así como en el año 96, Levi Garboud y Marquet realizan un modelo teórico, basado un poco en estos resultados empíricos, un modelo teórico de demanda con aprendizaje en el consumo. Y esto lo podemos relacionar también desde el área de la sociología con lo que decía Bourdieu, que él hablaba de que las necesidades culturales son producto de la crianza y de la educación futura. Por otro lado, esto también tiene su base teórica en lo que es la economía del ocio y el planteo que realizó en su momento Becker y
Stigler y Becker, sobre que las experiencias culturales son bienes de ocio. Y también está relacionado con lo que hoy en día se conoce como la economía de la experiencia, ¿sí? Es así como pagamos por sensaciones, por bienes y servicios culturales que son insumos que nos llevan a producir una experiencia cultural. Bien, luego de este brevísimo recorrido un poquito por lo teórico, ya enfocándonos en Bahía Blanca, y como anticipo a los comentarios de las encuestas que les va a hacer Carolina, la oferta cultural en Bahía es amplia, variada. Tenemos varios teatros encabezados por el Teatro Municipal, pero también hay numerosos espacios independientes. Hay una oferta museística tanto de museos públicos como privados que tienen exposiciones tanto de forma permanente como temporal, pero que también trabajan con la comunidad en actividades formativas y recreativas para todas las instituciones educativas y así también para el público en general. Es una de las pocas ciudades del país que tiene 3 cuerpos artísticos dependientes del Instituto Cultural, el Ballet del Sur, la orquesta y el coro estable. Y también tiene un patrimonio histórico y cultural que es digno de conocer en el casco histórico de la ciudad y que el municipio propone circuitos circuitos turísticos, ¿sí? La cultura está muy relacionada con lo que es sobre todo el turismo cultural, circuitos que nos permiten conocer ese patrimonio. Bien, ahora la dejo a Caro, que les comenta un poquito en detalle los resultados de las encuestas. Bueno, pasando entonces un poco a las encuestas que comentaba Silvina, que tuvimos 2 etapas, una prepandemia y otra realizada en el mes de mayo del corriente año, ya con la crisis del COVID-19. Con respecto a la primera, podemos decir que la misma tuvo un tamaño de la muestra de 336 encuestados, y si vamos a la caracterización de la muestra en cuanto a la edad, podemos ver que digamos, las franjas etarias con mayor participación son con el 22% los encuestados que tienen entre 31 y 40 años, luego con el 17% le siguen aquellos que tienen entre 21 y 25 años y entre 41 y 50 años. Con respecto al género, el 68% corresponde al género femenino y el 32% restante al género masculino. En esta encuesta, siguiendo un poco lo que decía Silvina, las encuestas nacionales de consumo cultural realizadas en el 2013 y 2017, nos interesó indagar qué entienden por cultura los bahienses, teniendo en cuenta que es un concepto muy amplio, y aparte teniendo en cuenta que tanto la construcción del sector cultural como la definición del concepto de cultura son procesos dinámicos que están constantemente en permanente resignificación. Entonces, en esta pregunta que se le hizo a los encuestados, siguiendo las dimensiones que propone el CINCA, se les pregunta con qué dimensiones asocian mayormente a la cultura. Es una pregunta de múltiples respuestas con escala de Likert, donde la categoría más alta según la escala es totalmente de acuerdo o muy de acuerdo. Puede verse entonces que, bueno, acá en totalmente de acuerdo, que los encuestados asocian muy de acuerdo a la cultura con los hábitos, costumbres y comportamientos, casi un 49% de las respuestas. Luego le sigue en importancia en la asociación con la identidad. En tercer lugar, asocian con la forma de pensar, la ideología, los valores. En cuarto lugar, están muy de acuerdo en asociar la cultura con el arte y el patrimonio. Y finalmente se encuentran muy de acuerdo en asociar la cultura con la información, la forma de estudiar, conocer. Tratamos de completar o complementar esta pregunta con una pregunta adicional, atendiendo a si querían incorporar algún otro atributo o dimensión con el cual les pareciera importante, digamos, asociar o vincular a la cultura.
solamente de los 336 encuestados, 22, es decir, aproximadamente un 6,5%, aportaron otras ideas. Entre esas cuestiones que aportan, hablan de el modo de ser y estar en el mundo, hablan de asociarlo con la religión y la moral, con la historia, con la idiosincrasia, con la estructura de comunicación y los dispositivos de control social, con la libertad, con la memoria, e incluso con atributos conceptuales y emocionales predominantes en la sociedad. Pasando a la siguiente pregunta, o atendiendo básicamente a los consumos culturales, no tan generales, sino cuál fue la asistencia a eventos culturales, artísticos culturales durante los últimos 12 meses, tenemos que las disciplinas que presentan mayor frecuencia de respuesta son el cine, las ferias y exposiciones artesanales, y los espectáculos musicales en los 3 primeros lugares. Luego están visitas a museos y monumentos, fiestas populares, exposiciones en general, ya sea de pintura, escultura, fotografía y otras, las obras de teatro, los espectáculos de danza. Con la misma frecuencia de respuesta encontramos los bailes, peñas y milongas y los espectáculos infantiles, y por último, la ópera. Aquellos que respondieron que no asistían o que no asistieron durante los últimos 12 meses a estos espectáculos, se indagó sobre los motivos de no asistencia. Y podemos ver que en todos los eventos artísticos culturales, el principal motivo de no asistencia es este que está remarcado en rojo, que tiene que ver con la falta de interés, con excepción de los espectáculos musicales, donde justamente la falta de interés toma el porcentaje más bajo, y acá el motivo principal deja de ser la falta de interés y es superado por la falta de tiempo, levemente superado por la falta de tiempo, y luego le sigue en segundo lugar, con la misma participación porcentual, la falta de interés y la falta de información. Ahora bien, esto como un primer paneo de qué es lo que detectamos con respecto a consumos culturales a grandes rasgos en la encuesta prepandemia. Con respecto a la encuesta realizada en el mes de mayo, ya habiéndose decretado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y habiéndose instalado las medidas preventivas sanitarias en la localidad de en Argentina y en la localidad de Bahía Blanca, tenemos una muestra de 226 encuestados, y con respecto a la edad de los encuestados, vemos que las franjas etarias con mayor participación está en un 23%, aquella franja etaria entre 51 y 60 años, luego le sigue con un 22% la franja etaria de los encuestados que tienen entre 31 y 40 años, ¿sí? Y después, en tercer lugar, con un 20% aquellos que tienen entre 18 y 25 años. Podemos ver aquí que pierde, digamos, importancia la franja de 41 y 50 años, que en el anterior estaba dentro de las 3 franjas etarias más importantes, y acá pasa a tener más importancia la franja etaria entre 51 y 60, dentro de las 3 mejor posicionadas en cuanto a participación relativa. En cuanto al género, el 72% de las encuestas corresponden a encuestados de género femenino, y el 28% restante masculino. Entonces, en este sentido, podemos ver que hay una subrepresentación del sector masculino. Hay mayor subrepresentación. Si tenemos en cuenta que, por lo que habíamos visto en la EPH del 2019, la participación del sector masculino es aproximadamente el 51%. Bueno, ¿qué pasa con el consumo cultural en Bahía Blanca en tiempos de pandemia? Bueno, acá se hicieron algunas preguntas relativas a, digamos, si consideran los encuestados que asistirían a eventos culturales post-COVID de 2019, es decir, post o conviviendo con el COVID, podríamos decir ahora que estamos avanzando con esta experiencia, y podemos ver que un porcentaje muy alto de los encuestados, es decir, el más alto, el 40,9%, casi un 41%, dice que sí, obviamente eventos culturales que se habiliten con los protocolos sanitarios correspondientes. Un 34,2%
responde que tal vez, un 15,1% directamente responde que no asistiría, y un 9,8% no sabe. Cuando se indaga en aquellos que responden en forma negativa, este 15,1%, los motivos de no asistencia, el principal motivo, con una participación muy importante, mayor al 70%, tiene que ver con motivos sanitarios. Le siguen, muy por debajo, el tema de las restricciones económicas, la falta de tiempo y otros motivos. Luego se hace una pregunta vinculada a la percepción de los encuestados con respecto a cuándo debería ser para ellos el retorno de los eventos culturales, siempre con protocolos de seguridad. Y acá podemos ver que si bien un porcentaje muy alto, es decir, el porcentaje mayoritario, es decir, mayoritario no, que tiene mayor participación, con un 39,1%, dice varios meses después del aislamiento social preventivo y obligatorio, muy seguido, con casi un 35%, se encuentran los encuestados que responden que deberían volver pronto. Luego le siguen con un 20% de representación aquellos que no saben, otras respuestas con un 3,6%. Entre las otras respuestas se habla de que los eventos culturales con protocolos de seguridad deberían retornar cuando esté la vacuna disponible en Bahía Blanca, otros dicen que deberían retornar en forma muy gradual. Bueno, hay varias respuestas en torno a este 3,6%, y un 2,7% finalmente dice que no le interesa. ¿Cuáles son los consumos, consumos culturales en tiempo de pandemia que han tenido, según esta encuesta, mayor participación o que han mayor frecuencia de respuestas? Bueno, en primer lugar, las películas, series o documentales por streaming. En segundo lugar, las películas, series o documentales por cable. Luego, los conciertos o recitales de música por streaming. En cuarto lugar, los conciertos o recitales de música por televisión. Las obras de teatro por streaming en quinto lugar, las obras de teatro por TV, luego otros, y dentro de estos otros consumos se incluyen radio, vivos de Instagram, los podcasts, solo noticieros, y finalmente la lectura. Podemos ver que en los primeros dos lugares están las películas y series, y los espectáculos musicales y recitales, y el canal preferido es el streaming. Algunos comentarios que nos parecen importantes destacar de esta segunda encuesta realizada en tiempos de pandemia. En primer lugar, surgen comentarios relacionados con un público empático con el sector, solidario con el sector y con los artistas que se encuentran ante una situación difícil y muy crítica, muy receptivos de la difícil situación que está atravesando los trabajadores y el sector de la cultura, como decía Silvina, sobre todo algunos en particular que necesitan la presencialidad. Por otro lado, se destaca la importancia de la cultura en periodos de crisis, diciendo que han sido de gran compañía como entretenimiento, y también se detecta la necesidad de lugares comunes para compartir actividades artísticas, destacando que no toda la actividad significativa ocurre a distancia. Como consideraciones finales, evidentemente, la cultura, al igual que el resto de los sectores y el resto de los consumos, no ha sido ajenos al COVID-19 y ha estado muy afectado por esta situación de pandemia. Podemos decir, comparando la primera encuesta con la segunda, que se mantienen el interés del público y preferencia por el cine, los espectáculos musicales y las fiestas populares, que hay una destacada importancia de la cultura en tiempos de crisis como un espacio de encuentro colectivo, como un elemento de acompañamiento y de contención. Como dijimos anteriormente, los productos culturales consumidos durante el aislamiento son básicamente contenidos audiovisuales, películas, series o documentales, y en segundo lugar los recitales de música o conciertos, siempre siendo el canal preferido el streaming, que se ha potenciado con esta crisis y esta pandemia. Por último, los retos que debiera afrontar el sector luego del confinamiento, a nuestro criterio, tienen que ver con avanzar en la transformación digital, apostar por proyectos que combinen lo presencial y lo virtual,
y consolidar la oferta online. Siguiendo a Carrión y Zapata, consideramos que desde el sector público se necesitan políticas claras de protección para el sector cultural, no solo por tratarse de un sector generador de riqueza, creatividad e innovación, sino también porque propicia la cohesión social que es tan importante en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, gracias, No, de nada. Carolina y Silvina. Tenemos, la verdad que súper re poco tiempo para el segundo trabajo. Vamos a ver la capacidad de síntesis que tengan las expositoras, que entiendo que son 3, así que les voy a pedir por favor si pueden respetar un poco el tiempo y no extenderse tanto. Gracias. Viviana. Activa el volumen, Vivi. Estás muteada. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? ¿Mejor? Sí. Buenísimo. Ahí está. Ahora está, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, como les decía, queremos comentarles un trabajo que realizamos con Marina Torturi y Daniela Liera en estos tiempos de pandemia, que es el trabajo artístico en Argentina y las estrategias de los trabajadores de la danza bahiense ante la crisis del COVID. Digamos que este va a ser vamos a presentar brevemente los resultados que obtuvimos en este trabajo, donde nuestro objetivo fue tratar de caracterizar el trabajo artístico en Argentina y analizar cuáles han sido las estrategias de los trabajadores de la danza, que consideramos uno de los más afectados dentro de esta situación de pandemia. Por otro lado, vamos a hacer brevemente referencia a un trabajo que hicimos el año pasado, porque complementan estos resultados, permiten entender cuáles son las formas en que se organizan los trabajadores del sector artístico, especialmente de las artes escénicas en Bahía Blanca, y pensar en las posibilidades y las limitantes que pueden ofrecer algunas formas asociativas para formalizar su trabajo. Estas formas vinculadas a las instituciones de la economía social y solidaria, como son las cooperativas de trabajo. Bueno, a modo de una breve introducción, como ya dijeron las chicas, el sector cultural es uno de los más afectados ante el aislamiento social obligatorio, pero en Argentina esta coyuntura se agrava por las características estructurales que tiene el sector artístico, donde prevalece el trabajo independiente. Y en ese contexto, el panorama de los trabajadores de la danza es especialmente adverso, porque esta rama artística, a diferencia de lo que ocurre con el teatro, con la música, también con el cine, no cuentan con una ley propia que los ampare, ni con un instituto cultural que haya permitido, digamos, establecer medidas de apoyo ante esta situación de aislamiento. Bien, en Bahía Blanca, como bien comentaron las chicas, prepandemia podíamos decir que la oferta cultural era pujante, la actividad cultural también, y que existen 3 cuerpos artísticos de gestión pública, como son el Ballet del Sur, la Orquesta Sinfónica y el Coro Estable, que están nucleados en lo que se llama el OAS, que son los organismos artísticos del sur, que dependen del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Ellos absorben aproximadamente 300 trabajadores
de los cuales 200 son artistas. Hay 4 escuelas artísticas de nivel superior, hay numerosos espacios culturales independientes, un centro municipal de estudios folclóricos, pero bueno, al igual de lo que ocurre a nivel nacional, en Bahía Blanca prevalece el trabajo independiente. Son pocos los espacios, los centros de producción públicos que demandan trabajadores del sector artístico. Bien, con respecto al marco conceptual que nosotras utilizamos para abordar esta investigación, en realidad trabajamos con la idea de una socióloga francesa, Sapiro, que ella considera que durante muchos años el trabajo artístico, las actividades artísticas estuvieron vinculadas a oficios vocacionales. Estos oficios vocacionales implican la idea de una misión, de un servicio a la colectividad, de vocación. Y justamente haber vinculado a las ramas artísticas, a la producción artística, con los oficios vocacionales, ha conducido a la indivisibilización de la dimensión laboral de estas prácticas. De este modo han quedado enmarcadas como actividades no económicas, donde justamente prevalece la vocación y la gratuidad. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un importante cambio de paradigma, donde el propio artista comienza a reconocerse como trabajador y como un ser económico, y entonces reclama su inclusión social como un trabajador decente. Es decir, que en esta última etapa se le reconoce en estos últimos años a las actividades artísticas, son reconocidas no solo por su valor simbólico, sino por su valor económico. Por otro lado, algo interesante es ver cómo pueden organizarse estas actividades, cómo puede organizarse el trabajo artístico fundamentalmente en las artes escénicas. Allí seguimos a 2 autores, Bonet y Planas, que hablan de 6 formas de organización. La primera forma de organización, que son los centros de producción públicos, como en Bahía Blanca veíamos el caso de los organismos artísticos del sur. En realidad, cuando nosotros hablamos que los trabajadores se insertan en el circuito oficial, estamos diciendo que trabajan en centros de producción públicos. Y cuando decimos que se desempeñan en el circuito independiente, decimos que en realidad pueden estar trabajando en una productora comercial privada, en compañías históricas, en compañías o grupos independientes, en empresas ad hoc, que son aquellas que, digamos, se constituyen para una única producción y luego se disuelven, o en microcompañías. Y estas últimas compañías, o estos tipos de forma, digamos, de organización del trabajo artístico, es lo que puede, digamos, pensarse y puede organizarse a través de lo que llamamos las instituciones de la economía social y solidaria, como ser las asociaciones, como ser las cooperativas de trabajo. Bien. Ahí. Ahora sigue Mari comentando qué es lo que encontramos a nivel nacional. Súper cortito el panorama del sector laboral a nivel nacional. Acá en el gráfico se refleja que la caída de que hubo una caída de la cantidad de trabajadores artísticos en Argentina en los últimos 4 años, y sobre todo que hay un cambio de composición en la que aumenta la participación de los trabajadores independientes. En la próxima diapo lo que vemos son un poquito las características socioeconómicas. ¿Me cambiás, Vivi, por favor, de diapo? Sí. Gracias. En la que, bueno, lo que vemos es que hay una mayoría, en ambos casos, de trabajadores jóvenes,
que en los trabajadores independientes tienen una calificación mayor, el 66% contra el 44% tienen un nivel de estudios superiores, y que la contratación, bueno, de trabajadores independientes, como decía Vivi, se da solo en el sector privado, pero que la contratación pública, para el caso de los trabajadores en relación de dependencia, fue perdiendo participación en este periodo de tiempo. Y finalmente, en cuanto a la remuneración de los trabajadores, lo que se observa en la próxima diapo es que desde el 2016 los ingresos medios corrientes, ¿no?, de los trabajadores independientes estuvieron relativamente estables. En cambio, los trabajadores en relación de dependencia, a partir del 2017 muestran un aumento, probablemente por ajustes de la inflación, lo cual hace que los trabajadores independientes a partir del 2017 haya un punto de inflexión en la brecha salarial, que hasta el 2017 los independientes ganaban más y después del 2017 pasan a ganar casi 40% menos, ¿no?, en promedio. Es decir, que a modo de síntesis lo que tenemos es que en términos generales hay una caída en la cantidad de trabajadores artísticos, hay un aumento de la participación de los trabajadores independientes, que son trabajadores casi todos jóvenes, la mitad jóvenes, que son trabajadores que tienen una mayor calificación y que en promedio están ganando menos. Eso en cuanto a nivel nacional. Ahora ya la dejo a Dani. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Buenísimo. Y bueno, nosotros con respecto a nivel local, bueno, tomamos la información del CINCA, en donde plasmaba el tipo de empleo cultural, cuál era la ocupación principal en donde se llevaba adelante o se utilizaba el empleo cultural. Desde la UNESCO el concepto de empleo cultural tiene que ver con las actividades culturales y no culturales que se desarrollan en las industrias culturales, y además las actividades culturales que se desarrollan en cualquier tipo de industria. Entonces, todos estos empleos culturales, el ámbito de ocupación es la educación. Y coincide con lo que nosotros habíamos indagado a partir de la encuesta que habíamos hecho el año pasado, en donde los encuestados alegaban de que su principal fuente de ingreso era la educación. A continuación, vamos a ver, o indagamos también, respecto de si estos encuestados participaban en grupos artísticos independientes o no, y de qué forma se organizaban. Y en su mayoría participan o se trabajan de manera, de forma de grupo artístico independiente, y tienen en general muy buenas experiencias. Lo que sí se observó es que estos grupos artísticos, muy poquitos, lograban formalizarse en asociaciones civiles sin fines de lucro o las sociedades accidentales de trabajo, que esto tiene que ver con lo que Vivi hoy nombraba, de estas sociedades que se constituyen con un objetivo en particular, que es por ejemplo, llevar adelante una obra de teatro. Cuando concluye esta obra, estas sociedades se disuelven. Y otra de las características particulares es que se registran en la Asociación Argentina de Actores y no en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde sí se registran todas las actividades que tienen que ver con las cooperativas de trabajo tradicionales que conocemos, y que es la propuesta. Entonces, podemos concluir que este rubro, este sector, trabaja bajo un gran grado de informalidad. Por otro lado, si bien hay un gran porcentaje que reconoce la posibilidad o los beneficios de llevar adelante este tipo de actividades en forma de cooperativas, lo ven como beneficioso y encuentran de que en ellas
bueno, llevan adelante, o sea, pueden tener beneficios en cuanto a desarrollar su producción de manera colaborativa, participativa y solidaria, y encontrar un espacio de desarrollo de la actividad artística. Como beneficio también ven que pueden llevar adelante sus actividades, participar a través de estas formas de cooperativa, de convocatorias públicas, y hacer visible de manera cultural y social el trabajo que desarrollan. Lo que sí observamos es que, si bien lo conocen, ven que se les presentan ciertas dificultades para llevarlo adelante, y hay muchos que, o sea, era el 60% que conocía esta propuesta y otro 40% que no la conocía. Aquellos que no la conocían manifestaban interés en conocerla. Y es ahí después donde el BIBI va a desarrollar un poquito más el proyecto que nosotros tenemos desde el PGI de extensión respecto a dar a conocer esta propuesta de cooperativas de trabajo. En cuanto a las dificultades que ellos visualizan, es en principio que el cuerpo que conforman estos grupos es muy aleatorio, o sea, se suben, se bajan participantes de estas compañías, entonces se les puede presentar como una gran dificultad, y otra es la falta de información respecto a cómo constituir las cooperativas de trabajo. Así que bueno, ahí está el foco que más adelante les va a explicar Billy un poquito. Bien, bueno, y para ir cerrando un poco, queremos comentarles en este contexto donde prevalece el trabajo independiente y hay un alto grado de informalidad, ¿qué han hecho los trabajadores de la danza para enfrentarse a la crisis generada ante el COVID-19? Lo que queremos destacar es que los trabajadores de la danza, motivados a partir de la comunicadora de lo que es el Movimiento Federal de Danza, el Movimiento Federal de Danza surge en el año 2010 como continuidad del movimiento de la Ley Nacional de la Danza, o sea que se encuentran trabajando en pos de conseguir la aprobación de una ley nacional y de un instituto que ampare al sector. Entonces, a partir de la comunicadora de Bahía Blanca, fueron convocados y de esa manera, autoconvocados y autogestionados, conforman lo que se llama el Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca, que surge en tiempos de pandemia. Los bailarines nucleados o agrupados en este movimiento comienzan a generar una serie de acciones vinculadas a la cooperación. Conforman una red de emergencia alimentaria financiada con donaciones de los propios bailarines, con alimentos que obtienen de organizaciones partidarias, y luego se suma la ayuda del Hogar Mamá Margarita. De esa manera logran atender a aquellos trabajadores que no podían, digamos, llevar adelante su actividad y no tenían ingresos en ese momento. Comienzan a organizar foros de urgencia cultural para encontrar, digamos, la manera de poder comunicarse básicamente con el Instituto Cultural Municipal, porque otros de los problemas con los cuales se enfrentan es que ante esta situación los fondos del Fondo Municipal de las Artes se destina a la emergencia sanitaria y ya no es destinado a la promoción de producciones culturales como en otros años lo hacía. Luego también colaboran en la redacción del protocolo para el inicio de actividades, realizan una encuesta para conocer la situación de sus trabajadores, lo hacen entre mayo y junio, y allí encuentran que el 81% de estos trabajadores pueden continuar sus actividades en forma virtual, pero en cuanto a los ingresos, ven que el 18% de los trabajadores
manifiesta no haber tenido ingresos debido a la situación de pandemia. El 13% dice que recibe ingresos de otra actividad y el 52% puede continuar con su trabajo, pero percibe una disminución en sus ingresos. Entonces, bueno, más que hacer una conclusión, lo que queríamos es comentarle qué es lo que estamos haciendo ahora rápidamente desde la universidad, a partir de esta situación y de lo que encontramos en el trabajo que realizamos el año pasado y este año. Decidimos presentarnos a la convocatoria de los proyectos de extensión, financiados por la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS. Quedó el proyecto fue aprobado, y la finalidad de este proyecto es fortalecer las capacidades de gestión y de producción en el sector en temas vinculados fundamentalmente a la formalización del trabajo artístico, a la generación de públicos, a la realización de proyectos de cultura comunitaria, etc. Y por otro lado, actualmente también nos encontramos redactando un convenio de colaboración entre el Departamento de Economía, la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS, el Instituto Cultural de Bahía Blanca y el Movimiento Federal de Danza para, digamos, contribuir con los trabajadores de la danza en la producción de streaming, dado que ellos por ahí no disponen de los recursos necesarios, y cada una de estas instituciones, digamos, pondría a disposición determinados recursos para la producción de obras, para la producción de entrevistas performáticas, que es lo que tienen planificado hasta ahora, etc. Bueno, y otro de los temas que también estamos haciendo es con respecto a los consumos culturales, es armando un informe para el Instituto Cultural de la Municipalidad. Bueno, me puse un poco nerviosa porque me quedaban 0 minutos, así que Sí. Espero haber sido clara. No, está bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Si les parece dejar de compartir, yo voy a cerrar formalmente el webinar ahora por una cuestión de tiempos y que abrimos a preguntas. Lástima que varios tuvieron que irse, pero abrimos a preguntas y comentarios que los presentes quieran hacer.